Entonces, Inge, como les comentaba, nosotros tenemos lo que son los discos diamantados. Entonces, la forma de que nosotros realizamos son netamente con diamantes, es el material más duro del planeta. Entonces, son en lo que se usa con carburo de silicio, son empleados con materiales orgánicos e inorgánicos ferrosos y también resisten una temperatura de 800 grados centígrados. Entonces, por eso nosotros los hemos hecho en este tipo. La siguiente. Ya, ¿cómo nosotros lo realizamos al disco? Son con los diamantes más la liga metálica. Entonces realizamos los segmentos. Los segmentos más del alma de acero nos realizamos el disco. Entonces ese es el proceso de cómo se va fabricando un disco diamantado, sea en segmentados, sea en turbos o sean en continuos. Es el mismo tipo de fabricación. Como ustedes pueden ver en estas imágenes, los puntitos negros que tenemos en las fotos, en las imágenes de la derecha, son los diamantes y la parte de atrás es la suelda que nosotros realizamos. Entonces, en el disco tenemos el segmento, el gluten, el alma de acero para poderlo realizar. Entonces, por eso nuestros discos tienen el sentido de giro, igual las medidas que tienen cada uno de los discos. Entonces, si ustedes lo ven, es como una piedrita y en la parte de atrás una cola de cometa que se puede realizar, esa es la soldadura. Entonces, nosotros para cortar necesitamos que el diamante sea el primero en topar al material que se va a realizar. Entonces, ustedes aquí le van a ver el diámetro, es la medida en la que tiene el tamaño el disco. Nosotros tenemos discos de 4,5, de 7, de 9, tenemos de 14 pulgadas, entonces es cómo se puede hacer. De ahí tenemos la altura del segmento. Como ustedes pueden ver, las partecitas claras, las partecitas son cromadas, es el segmento donde están los diamantes. El eje es la medida en la que va para la moladora y es el alma de acero, el resto del equipo, el resto del disco. La siguiente. Tengo una pregunta. Aquí como le podemos ver es lo que nuestro disco tiene normalmente. Entonces aquí en el disco les mostramos el segmento de diamantes, les mostramos la dimensión del disco, como usted lo puede ver ahí, está 110 por 22,23 milímetros. Ese es el segmento del disco. Tenemos en la máquina que se va a emplear el disco, tenemos también el tipo de corte que se lo puede realizar. Como usted lo puede ver, ahí le indica en seco y en húmedo. Nuestros discos trabajan muy bien en seco, pero sí les recomendamos que si comenzamos a trabajar en seco, se continúe el trabajo en seco y no vayan a hacerlo a húmedo, ya que como tiene una alma de acero, el momento de que está trabajando en seco comienza a elevar las temperaturas, lo colocamos agua, el disco da a torcerse, se da a doblar. También contamos con los equipos de seguridad que tiene que ocupar el operario y también lo que son las certificaciones de los discos. Ahí está la flechita igual indicando el sentido de giro de los discos. Entonces todos nuestros discos tienen esa característica. La siguiente. Entonces, igual, este es otro de los discos, es el disco Pro, el anterior era un disco clásico, tiene las mismas implementaciones en qué máquina se va a utilizar, las medidas, el segmento, sentido de giro,
Se utiliza el corte en seco en húmedo, las certificaciones, el equipo de seguridad que necesitan ocupar y las velocidades que necesita trabajar cada uno de los discos. Como ustedes conocen, tenemos en discos segmentados, tenemos discos turbos y discos continuos. Entonces, nosotros tenemos cada uno de ellos para diferentes sesiones, para diferentes trabajos que se pueden realizar. La siguiente. Como ustedes lo ven, el disco segmentado se trabaja para un material mucho más fuerte, concreto, ladrillo, en ese tipo que necesita que el corte sea rápido, sea duro, que corte el material, el concreto, el ladrillo, sin ningún terminado perfecto, sin ningún terminado en cero. Igual, el disco turbo lo hacemos una unión del disco continuo con el disco segmentado. Entonces usted le puede ver ahí como tiene unas rayitas. Entonces esto le permite que el corte sea mucho más rápido, pero igual dejándole algunos despostilleos en los materiales. En cambio, el disco continuo tiene un corte más lento, pero no le despostillea mucho al material. Entonces aquí sabemos cómo irlos ocupando en las máquinas moladoras, trozadoras, máquinas de rotación que se les puede poner. Como le decía, el disco continuo, nosotros podemos para cerámicas, azulejos, porcelanatos, el segmentado para hormigón, mampostería, ladrillos, tejas, el disco turbo ya se le corta en lo que son mármol, granito, piedras, que son unos cortes mucho más rápidos, mucho más precisos. Aquí están la disponibilidad de los discos. Tenemos ahí los SKUs también. Tenemos igual en lo que es el segmento profesional, que es una línea mucho más resistente, mucho más fuerte. Y también tenemos la línea Classic, que es una línea más económica. Igual, con segmentados, turbos y continuos. Ya, pero ¿cuál es la diferencia real entre una línea Pro, Classic y, bueno, Pro y Classic, que es lo que está mostrando aquí? Sí, ajá, es una línea profesional. El, la diferencia es la resistencia. Un disco Classic, el hecho de ser una línea más económica, nos podrá durar 2 discos a 3 discos de la línea Pro. Entonces ahí están el disco, el turbo, es el disquito rojo, el disco segmentado es el disco verde. Entonces ahí es los dos en línea Pro. Tienen el ancho también es más grueso, el segmento de donde están los diamantes es mucho más ancho a lo que era anteriormente. Antes era de 8 milímetros, ahora tenemos de 10 milímetros y ya en el segmento de corte. También le quería comentar de todos los que son nuestros discos. Este es, creo, el mejor disco en diamantado. Es un disco fino, es un disco turbo, es un disco exactamente de 1 milímetro de espesor que hemos venido trabajando muy bien en la zona sierra. Hemos venido trabajando con algunas ferreterías, ya que es el más delgado en el mercado. Entonces, es delgado, es rápido, no despostilla los materiales. Entonces, estamos trabajando con este disco muy bien. En este disco, en cambio, ya el corte, nosotros abarcamos la mayoría de productos, como porcelanatos, mármol, granito, cuarzo, cerámica y nanoglass. Entonces, nosotros con este disco, por ser muy delgado, por ser el tipo turbo,
corta muy bien, muy rápido, sin despostillarlos a los materiales, y no hay en el desperdicio entre corte y corte. Tenemos el disco, el Turbo, el Pro, que es mucho más ancho, pero entre cortes y cortes que se van haciendo en los materiales, va desperdiciando 1 centímetro, centímetro y medio. En cambio, en este, por ser muy delgado, no tiene ese desperdicio de material. Es un disco turbo, es más delgado que los otros. Este es de 1 milímetro de espesor. ¿Y los otros? Los otros viene de en el mercado la competencia viene de 1.2, entre nosotros viene de 2 milímetros, 1.8. Entonces, entre corte y corte que usted vaya realizando en una plancha de granito o de cuarzo, que es un material caro, entre 3 cortes ya se le come 1 centímetro. En cambio, en este en 3 cortes le está comiendo 3 milímetros, menos de medio centímetro. Entonces es la idea por este disco. En todos nuestros discos diamantados tenemos la grabación de láser